Hace unos meses me mudé a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Era una hermosa propiedad con un encanto rústico, pero algo sobre ella me inquietaba desde el principio. No podía poner mi dedo en ello, pero había algo en el aire que me ponía los pelos de punta. A pesar de mis reservas, me sentí irresistiblemente atraído por el lugar, como si una fuerza desconocida me empujara a investigar más a fondo. Una noche, mientras exploraba cada rincón de mi nueva morada, me encontré frente a una puerta de madera en el sótano. No había notado esa puerta antes y no parecía haber nada especial en ella. Sin embargo, una extraña sensación de intriga me invadió. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Por qué no la había descubierto antes? Mi curiosidad se convirtió en una obsesión silenciosa mientras luchaba con la indecisión. Finalmente, decidí enfrentar mis miedos y abrir la puerta. El chirrido suave de las bisagras llenó el aire mientras la oscuridad del sótano se revelaba ante mí. Una sensación de escalofrío recorrió mi espalda, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Con la linterna de mi teléfono móvil en mano, comencé a descender por la escalera de madera crujiente. El aire se volvió más frío a medida que descendía más profundamente en el sótano. La sensación de ser observado se intensificó, como si una presencia invisible estuviera siguiéndome en la penumbra. Finalmente, llegué a una habitación pequeña y polvorienta. La luz de mi teléfono reveló estantes llenos de cajas viejas y muebles cubiertos por sábanas. Nada fuera de lo común. Sin embargo, algo me decía que tenía que seguir explorando. Avancé a través de la habitación, apartando las telarañas que se cruzaban en mi camino. En la penumbra, encontré otra puerta al final. Esta vez, era más pesada y parecía más antigua. Parecía que no había sido abierta en años. Con un poco de esfuerzo logré abrirla y lo que me encontré después me heló la sangre. La habitación detrás de esa puerta era completamente diferente a las demás. Estaba vacía, sin muebles ni cajas en ninguna parte. El suelo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero eso no era lo que me perturbaba. Lo que realmente me asustó fue el aura ominosa que llenaba la habitación. Era como si algo estuviera esperando en la oscuridad, observándome. Mi corazón latía desbocado mientras decidía si debía retroceder y abandonar mi incursión en el sótano. Pero la curiosidad y la sensación de que había algo más en juego me impulsaron a seguir adelante. Decidí investigar más a fondo y recorrí la habitación con cautela. Entonces, en una esquina, noté algo extraño. Había un pequeño agujero en la pared. Era lo suficientemente grande como para que cupiera una mano. La curiosidad volvió a apoderarse de mí y metí mi mano en el agujero, esperando encontrar algo interesante. Pero en lugar de eso, lo que encontré fue una sensación repulsiva. Algo me agarró la mano con fuerza y tiró de ella hacia el otro lado de la pared. Grité de terror cuando mi brazo fue arrastrado hacia la oscuridad desconocida. Intenté resistirme, pero la fuerza era abrumadora. Finalmente, mi cuerpo fue arrastrado al otro lado de la pared. Me encontré en un pasadizo estrecho y oscuro. El aire estaba viciado y el olor a podredumbre llenaba mis pulmones. Me encontraba en un lugar que no debería existir, un lugar que parecía haber sido olvidado por la humanidad. Avancé lentamente por el pasadizo, mientras los susurros ininteligibles resonaban a mi alrededor. No podía ver nada más allá de unos pocos metros, pero sabía que no estaba solo. Algo o alguien me observaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. El pasadizo parecía no tener fin. Cada vez que pensaba en dar media vuelta y huir, algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante. Era como si una presencia invisible me guiara o tal vez me empujara hacia mi destino final. Mis pasos resonaban en el silencio opresivo mientras avanzaba por el pasadizo. La oscuridad parecía envolverme, aumentando mi ansiedad y miedo. Mis manos sudaban y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Finalmente, llegué a otra habitación. Esta vez, la atmósfera era aún más pesada y opresiva.
La oscuridad era casi tangible y los susurros se convirtieron en murmullos amenazantes. Me sentí acorralado, atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Entonces, en medio de la oscuridad, vi una figura pálida y retorcida. Sus ojos brillaban con una malicia inhumana y su sonrisa era una mueca de maldad pura. Su presencia era abrumadora, como si emanara una oscuridad insondable. Traté de retroceder, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La figura se movió hacia mí lentamente, con cada paso lleno de una intención siniestra. Sentí un miedo indescriptible, una sensación de que mi vida estaba en peligro inminente. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano hacia mí. Sentí su frío toque en mi rostro, una sensación que perforó hasta lo más profundo de mi ser. Su voz susurrante llenó mis oídos. Sus palabras eran incomprensibles, pero llenas de un mal indescriptible. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. El terror me invadió por completo y mi mente se sumió en la oscuridad. No recuerdo cómo escapé del sótano, ni cómo llegué a la seguridad de mi habitación, pero sé que algo quedó conmigo, algo que cambiaría mi vida para siempre. Desde aquel día mi casa se convirtió en un lugar de pesadilla. Los susurros y las sombras me acechaban en cada rincón. Noches sin dormir se convirtieron en mi nueva realidad mientras luchaba contra el miedo y la paranoia que se habían apoderado de mí. No puedo explicar lo que hay en el sótano de mi casa. No puedo entender la verdadera naturaleza de la figura que encontré en la oscuridad. Pero sé que hay algo más allá de nuestra comprensión, algo que acecha en las sombras y que cambia a aquellos que se atreven a enfrentarlo. La oscuridad se ha convertido en mi compañera constante y mi cordura se desvanece lentamente. Me pregunto si alguna vez encontraré la paz nuevamente, si alguna vez podré escapar de esta pesadilla que se ha vuelto mi vida. Si alguna vez encuentras una puerta misteriosa en tu casa, te advierto que no la abras. No te adentres en lo desconocido, porque lo que encuentres podría destruirte. La oscuridad no siempre debe ser explorada. A veces es mejor dejarla en paz y mantenerla lejos de nuestras vidas. La historia del sótano de mi casa es un recordatorio escalofriante de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender, fuerzas oscuras que existen más allá de nuestra percepción. Y aunque intentemos olvidarlo, siempre habrá un rastro de miedo en nuestras mentes, recordándonos que la oscuridad acecha en cada esquina. Mi única esperanza es que mi historia sirva como advertencia para aquellos que se sientan tentados a abrir las puertas de lo desconocido. Manténganse alejados de los secretos ocultos en las sombras antes de que sea demasiado tarde.